Muchas gracias, muy buenos días, gracias por estar aquí. Bien, como todos ustedes saben, uno de los sectores más castigados en este proyecto de presupuesto enviado por el presidente de la República a la Cámara de Diputados es el campo. El campo tiene toda una serie de limitaciones presupuestales que hacen prever una situación difícil para el año 2017. Pero es necesario que los grupos parlamentarios, y por eso la preocupación del grupo parlamentario del PRD, tengamos muy claro el hecho de que es posible que hagamos redireccionamientos, reasignaciones, para que ese presupuesto pueda tener una mayor efectividad y pueda resolver los problemas que en este momento presenta en el sentido de la falta de partidas importantes que estarían castigando severamente al campo de no rectificarse. Por esa razón estamos aquí, compañeros de la fracción parlamentaria del PRD, compañeras del Comité Ejecutivo Nacional, con el propósito de plantear ante ustedes la propuesta que tenemos en términos de modificación de ese presupuesto para el campo. En ese sentido, voy a ceder el uso de la palabra al diputado Felipe Reyes con el propósito de que nos dé más detalles. Bien, cedo la palabra entonces a la compañera Roxana Luna del Comité Ejecutivo Nacional. Sí, buenos días a los medios de comunicación, a mis compañeros y compañeras diputadas. Decirles que hace más de 20 días el PRD decidió establecer una mesa de trabajo con varias organizaciones sociales, que esto incluyó la disposición de escucharnos para ver la posibilidad de la modificación del presupuesto que se va a discutir en esta Cámara. Es necesario entender que no podemos seguir aspirando a transformar una economía social si no es mediante el apoyo del sector del campo. Es un sector que con este presupuesto ha ido disminuyendo a través de dar a las transnacionales todo el presupuesto para concentrar la burocracia en grandes empresas, que ha traído como consecuencia que el campo en México sea uno de los temas que han sido más lastimados en la economía de este país. Y bueno, esta propuesta que va a presentar el grupo parlamentario es la suma de todas las organizaciones como una necesidad de generar, primero, un mercado interno que pueda garantizar que la economía se priorice entre los mexicanos. Segundo, que sea prioritario para el impulso a las empresas mexicanas y también a los programas sociales que han sido modificados, trayendo como consecuencia que únicamente se concentre en manos de algunos estados en donde va a haber procesos electorales. Creo que esto es necesario discutirlo, cómo garantizar una nueva economía social y además un campo que permita generar una nueva alimentación social que garantice transformar desde este punto a nuestro país. Yo con esto terminaría diciendo que es la propuesta de las organizaciones sociales hacia el grupo parlamentario del PRD. Le cedemos el uso de la palabra a nuestro compañero diputado Felipe Reyes. Él es secretario de la Comisión de Agricultura y Sistema de Riego de esta Cámara de Diputados. Buenas a todas y a todos. En nuestro país, uno de los principales retos y problemas más importantes que tenemos como sociedad es precisamente la desigualdad social y la pobreza. Y en el campo puede estar la solución para responder ante las necesidades de miles de mexicanos que a través del campo pueden encontrar su bienestar social. En el Plan Nacional de Desarrollo de esta administración se reconoce al campo como un sector estratégico para la economía, y que mediante el aprovechamiento racional de nuestros recursos naturales se debe lograr un derecho fundamental para los mexicanos, que es el derecho a la alimentación. Pero no tan solo eso, también debe ser
la posibilidad de lograr la soberanía alimentaria para nuestro país, además de generar empleos y, por supuesto, reducir la pobreza. En ese sentido, tenemos que reconocer que hoy nos encontramos ante una enorme dependencia alimentaria en el país, del 40%. Gastamos más de 13,000 millones de dólares en la importación de alimentos como maíz, frijol, arroz, trigo, entre otros, y que podemos producirlos aquí en nuestro país. Y desde luego en términos de pobreza, ustedes saben que tenemos 57 millones de pobres, casi la mitad de la población, 18 millones de mexicanos en pobreza alimentaria, y lo que es peor, la gran mayoría de estos 18 mexicanos están precisamente en el sector rural. Y esto pues ha permitido que hoy tengamos un alarmante abandono de nuestras tierras productivas en nuestro país y desde luego una alarmante migración para la fuerza laboral rural que van en búsqueda de mejores niveles de vida. También entendemos que existe una deficiente distribución de los recursos y los subsidios y el presupuesto para el campo, ya que solamente el 10% de las unidades productivas absorben el 65% de los subsidios del presupuesto del gobierno federal. Y desde luego el 81% de las unidades productivas del sector rural, la de los pequeños productores, reciben solamente el 35% de los subsidios. Esto tiene que recomponerse, se tiene que generar una nueva política para apoyar el campo, ya que hoy en día es disfuncional y es errónea y demuestra un alejamiento social y desconocimiento de la realidad. Por eso el PRD se pronuncia por un rediseño de nuestro modelo productivo y atención al sector campesino. Nosotros consideramos que para empezar se debe de restablecer el programa especial concurrente que hoy está en ceros y que da un carácter transversal al desarrollo rural sustentable y para lo cual se deben de reincorporar los 356.7 millones de pesos. Y el presupuesto de Zagarpa estamos proponiendo que sea el mismo presupuesto que se ejerció o se aprobó por esta Cámara de Diputados en el presente ejercicio 2016, más el incremento del 3% de la inflación que nos llevaría a 86,387 millones de pesos para que lo pueda ejercer Zagarpa. Y desde luego estamos proponiendo que se reorienten el beneficio de este presupuesto a los pequeños productores, que se restablezcan en lo particular programas para las mujeres como Promete y FAPA, que se incrementen las partidas de PROGAN, PROCAFE, Formar, el PET, la infraestructura hidráulica, los caminos rurales y los pueblos indígenas, entre otros. El PRD propone desde luego recuperar el programa de concurrencia con las entidades federativas, pero además que las asignaciones que se determinen para cada uno de los estados sean acorde al índice de desarrollo humano de cada uno de los estados, porque no se puede pedir un paripazo igual para Sinaloa, Sonora, que para Chiapas, que para Oaxaca o para Guerrero. El PRD propone que se flexibilicen las reglas de operación para que los programas para los campesinos puedan tener verdaderamente acceso. Entonces lo que estamos pidiendo en suma es un trato desigual para los productores campesinos desiguales. Y en ese sentido tenemos que modificar las reglas de operación para que Proagro, Procampo antes se consideren apoyos hasta de 20 hectáreas. Hoy son hasta 80 hectáreas que consideramos que son productores que no necesitan el apoyo y subsidios del gobierno. Y en el caso de Progan, que sea los subsidios hasta 40 cabezas de ganado, que también andan en el orden de los 80 y 100 cabezas de ganado. Esto, desde luego, permitiría
que se ampliara la base para beneficiar a muchos más productores pequeños de nuestro país. Así es que, en suma, estos son los propósitos, los esfuerzos que nuestro partido, el grupo parlamentario del PRD, estará trabajando para que efectivamente el campo sea una solución a la desigualdad social y a la pobreza que desafortunadamente tenemos en nuestro país. Muchas gracias. Le cedemos el uso de la palabra para terminar a nuestra diputada Karina Barón, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento al PEC. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Ya los diputados que me antecedieron han dado referencia de cómo están las cifras y los posicionamientos que estamos haciendo respecto del campo. Sin embargo, hay algo que se le olvida al Ejecutivo Federal en la propuesta que nos envían, y es el garantizar el derecho a la alimentación de ustedes y de todas y todos los mexicanos. Si como país seguimos dejando sin efecto el fortalecimiento de la soberanía alimentaria de México, cada vez más vamos a seguir importando maíz, arroz y frijol, cuando el sureste y otras entidades del país ofrecen todas las características necesarias para que podamos darle de comer a las mexicanas y a los mexicanos. En ese sentido, nosotros nos pronunciamos por mayor presupuesto para el campo, por reglas de operación claras y operativas para la gente, porque los recursos del campo se apliquen en tiempo y forma y porque haya reglas y parámetros para las entidades federativas. Es decir, que la mayor parte de los recursos sean para los pequeños productores, para quienes más lo necesitan, y desde luego que insistimos en que los programas para las mujeres en el medio rural, como el Promete, se sostengan, como concurrencia con entidades federativas sigan participando los estados con menor índice de desarrollo humano, y para que el Ejecutivo Federal le apueste al desarrollo rural y no sigamos combatiendo la pobreza con paliativos y con programas que solamente está produciendo más pobres. Desde luego que exigimos un nuevo modelo de trato al campo. El modelo del Acuerdo Nacional para el Campo y del Tratado de Libre Comercio está agotado. Requerimos políticas públicas nuevas. Los programas diseñados desde 1994 están agotados y vamos en deterioro en la producción de alimentos. Es un tema de seguridad nacional y desde luego es el derecho a la alimentación de cada uno de los que habitamos este país. Muchas gracias.